Bien, vamos a proceder a este tutorial sobre cómo eliminar el fondo de una imagen. Lo primero y más importante es quitarnos de encima el problema de cargarnos la imagen. Y para ello lo que vamos a hacer es duplicar la capa con la que estamos trabajando. Vemos aquí este menú de capas, si no lo tenemos vamos a ventana capas, que también es F7, y este menú de aquí, y lo primero que vamos a hacer es coger la capa que tenemos de fondo y arrastrarla a este icono que es capa nueva. De este modo se queda una réplica de la capa. Y así, como decía, pues si resulta que nos cargamos esta imagen, pues aún conservaríamos el fondo, que es esta imagen original. Entonces vamos a quitarnos de encima la visibilidad del fondo, que es este ojito de aquí. Vemos que cuando pinchamos en él pues se hace visible o no la capa. Pues vamos a quitar la visibilidad del fondo y vamos a seleccionar la capa de arriba. Vemos que la capa seleccionada se ilumina de un color distinto. Así trabajaríamos con la capa. Una cosa interesante más es el historial. Si nosotros resulta que nos hemos equivocado en el trabajo que hacemos, esto de aquí es el historial. Y el historial lo que hace es guardar los pasos que hemos dado, de modo que podemos ir dando para atrás. ¿Ves? Esto sería duplicar capa y esto sería el pincel. Nosotros nos vamos a quedar aquí, una especie de control Z avanzado. Bien, para eliminar el fondo blanco este que tenemos, lo ideal es utilizar esta herramienta que se llama la varita mágica, que es una herramienta magnífica, que lo que hace es seleccionar todos los píxeles que son del mismo color. Y se basa en ello con un grado de tolerancia, que es esto que pone aquí, tolerancia. Si nosotros vamos a 0, va a seleccionar la tolerancia mínima, es decir, va a respetar al máximo el color donde pinchemos. Si nosotros pinchamos en el blanco, que es el color de fondo, como es bastante homogéneo, lo más probable es que seleccione prácticamente la totalidad del mismo. Y eso es, así es, ¿ves? Selecciona prácticamente la totalidad del mismo. No obstante, si nos acercamos, vemos como en los bordecitos debe cambiar un poco el tono, porque no se acerca y no es suficientemente fiel. Tanto es así que es más interesante subirle un poco la tolerancia. Vamos a subirla a 11, que es mucho mejor. Vamos a pinchar de nuevo en el fondo y vamos a acercarnos a ver si efectivamente se adapta mucho mejor al contorno del dinosaurio. Pero como podemos ver, nos dejamos algunos trozos en medio que están en blanco. Eso es por la herramienta, porque está marcada la opción de contiguo. Lo que hace contiguo es solamente seleccionar los píxeles que están uno al lado del otro. Sin embargo, si lo quitamos, contiguo, al utilizar la herramienta de la varita mágica, lo que va a hacer es escanear la imagen entera y seleccionar incluso las zonas que están que no están contiguas, que están en otra zona, siempre y cuando tengan el mismo color con la tolerancia que nosotros hemos añadido. Bien, claro, en esta zona de las patas, que hay una sombra, hay unos tonos de grises bastante más claritos y evidentemente pues la tolerancia no es suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta del lazo, ¿vale? Que lo que nos permite es seleccionar zonas de forma poligonal y apretar la tecla mayúsculas, mantenerla pulsada, y mientras que la mantenemos pulsada nos permite añadir trozos a la selección. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite precisar muchísimo más la zona que nosotros queremos seleccionar. Bien. No obstante, aún esta zona quizás no sea práctica y quizás sea más interesante hacer lo mismo, pero aumentando la tolerancia de la varita mágica y también apretando mayúsculas, y así vamos añadiendo zonas de forma más automática. ¿Ves? Ahí nos hemos pasado, porque está comiéndose ya zonas que no nos interesan. Así pues lo que vamos a hacer es echar un par de pasos para atrás en la varita mágica y vamos a acercarnos y vamos a darle a contiguo. De hecho vamos a echar más para atrás y vamos a quedarnos aquí, y ahora sí que vamos a intentar sumar las zonas contiguas de tonos grises. Y de esta forma es mucho más sencillo hacer la selección que nos interesa. Aún así es posible que haga falta acercarnos un poquito, pero bueno, de momento para este tutorial es suficiente. Lo que sí quiero destacar es que en esta zona, por ejemplo, al seleccionar los blancos sin contiguo, se ha dejado algunas zonas seleccionadas. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlas de nuevo utilizando el lazo poligonal, pero en vez de añadir a selección, lo que vamos a hacer es apretar el Alt, que es sustraer y restar de la selección. Y con esto
es muy sencillo quitarnos de encima todas las zonas que nos han seleccionado sin que nosotros quisiésemos. Bien, y con esto tendríamos seleccionado todo el fondo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle a suprimir. Y al darle a suprimir ya tenemos eliminado el fondo de color blanco que teníamos y que no nos interesaba. Y así tenemos un tiranosaurio libre. Le damos ahora a control D, que lo que hace es deseleccionar, o sea, la selección que había la elimina, y dejamos el tiranosaurio así, sin fondo, que es como lo queríamos. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Pues vamos a guardarlo. Guardarlo, archivo guardar, o control S, lo que hace es guardar el tiranosaurio como PSD. Vemos aquí el título que pone tiranosaurio PSD, es porque está guardado ya, ¿vale? Y sí que normalmente nos pide dónde queremos guardarlo, pero en este caso, como nosotros ya lo teníamos abierto y ya tenía un nombre, pues lo que ha hecho ha sido guardarlo encima. Bien, PSD es el tipo de archivo nativo de Photoshop y lo que permite es guardar las capas. O sea, si nosotros ahora cerramos esto y vamos al escritorio y abrimos tiranosaurio PSD, que es este archivo de aquí, lo que va a hacer es abrirnos el tiranosaurio guardando las capas y la configuración que teníamos. Si lo que queremos es guardar, por ejemplo, vamos a guardar como, si lo queremos guardar de una forma sencilla que vamos a utilizar en internet, lo que tenemos que hacer es guardarlo como JPG. Y tiranosaurio JPG, que es un archivo que ya tenemos, que me pide que si lo queremos sustituir, le digo que sí. Y aquí me pide la opción de imagen. Solamente nos vamos a fijar en este recuadro, que es la calidad. Lo guardamos con calidad máxima, que es 12, le damos a OK. Y con esto tendríamos un tiranosaurio en JPG, que es un archivo de internet comprimido. Pesa muchísimo menos y es más fácil utilizarlo en páginas web. ¿Cuál es la desventaja de JPG? Pues la desventaja es que no admite transparentes, así que esto que es transparente lo va a hacer blanco de nuevo. Si queremos conservar la transparencia, tenemos que darle a archivo guardar como y elegir la extensión de archivo PNG, que es esta de aquí. El archivo PNG sí que guarda transparencias y va a permitir, también lo tenemos creado. Le damos a guardar, esto nos da igual, le damos a OK y ya tendríamos un archivo PNG. Tenemos un archivo PNG, un archivo JPG y un archivo PSD. Vemos como el PNG aquí ya me va advirtiendo que es transparente el fondo, tal y como nosotros queríamos. Esto nos sirve para meterlo en presentaciones, por ejemplo, o para incluso en internet, para poder solapar elementos uno encima de otro sin que el fondo blanco, pues pueda pisar otros elementos, ¿no? Que es un poco la intención del tutorial.